La reproducción sexual de las plantas es el conjunto de procesos por medio de los cuales las plantas se multiplican, produciendo semillas, de las cuales se forman nuevos organismos genéticamente diferentes a sus progenitores. Las plantas son seres vivos y por lo tanto cumplen con los requerimientos principales que definen a todos los organismos. Son capaces de alimentarse, metabolizar los alimentos y crecer, de interactuar con su medio ambiente, de adaptarse a él y de reproducirse. Por medio de la reproducción, las plantas, al igual que los animales y otros seres vivos, son capaces de aumentar el número de individuos de una población y además de pasar sus genes a la descendencia. ¿Cómo se reproducen las plantas? Las plantas tienen dos formas de reproducción, una forma sexual y otra asexual. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la reproducción sexual, pero es necesario que sepamos que la reproducción asexual es también muy importante y que es muy explotada por el ser humano para obtener alimentos. La reproducción sexual de las plantas ocurre en un órgano reproductivo especial, la flor. A partir de la reproducción sexual se forman las semillas y son estas estructuras especiales de las cuales se forman nuevas plantas. En la flor, una célula sexual masculina se fusiona con una célula sexual femenina para formar otra célula nueva llamada cigoto, que eventualmente es encerrada entre unas paredes protectoras, formando una semilla capaz de resistir diversas condiciones adversas. Este es el proceso de la fertilización. Cigoto también es el nombre que recibe la célula que se forma cuando el óvulo y el espermatozoide de dos animales se fusionan durante la reproducción sexual, del cual se forma un embrión y después un feto. Así, la reproducción sexual de las plantas se parece mucho a la de los animales, aunque es muy diferente en algunos aspectos. Veamos en cuáles. Partes y procesos durante la reproducción sexual de las plantas. La reproducción sexual de las plantas se lleva a cabo gracias a un proceso conocido como la polinización, que consiste en el acercamiento de las células sexuales masculinas a las estructuras donde se encuentran las células sexuales femeninas de la flor. Las flores, partes y estructuras. Para comprender mejor de qué se trata el proceso de la polinización y todo lo referente a la reproducción sexual de las plantas, es necesario que nos familiaricemos con la estructura de las flores. La mayor parte de las flores vegetales tienen órganos sexuales femeninos y órganos sexuales masculinos. Los órganos sexuales masculinos se conocen como estambres y los femeninos como pistilos. Los estambres están formados por anteras, que son las estructuras que contienen a los granos de polen. Las anteras están conectadas a la flor por medio de un filamento y los granos de polen representan las células sexuales masculinas de las plantas, algo así como los espermatozoides de los animales. Los granos de polen son muy pequeños y generalmente forman un polvo microscópico que suele provocar muchas alergias estacionales en los seres humanos. Los pistilos, en cambio, están formados por tres partes o secciones: el estigma, el estilo y el ovario. El estigma es el sitio donde se recibe el grano de polen. Entre tanto, el estilo es una especie de conducto que se dirige al ovario, el sitio donde están contenidos los óvulos. Los óvulos son las células sexuales femeninas de la flor y son equivalentes a los óvulos animales. Otras estructuras de la flor son la corola y el cáliz, que rodean tanto a los pistilos como a los estambres y que suelen servir como elementos protectores y atractivos para los polinizadores. La reproducción sexual comienza con la polinización. Los animales necesitan de las plantas para vivir y las plantas también necesitan de los animales para reproducirse. Precisamente durante el proceso de la polinización, la primera parte de la reproducción sexual de las plantas consiste en la polinización, que generalmente involucra a las arteras de los estambres y a los estigmas, estilos y ovarios de los pistilos, más concretamente a los granos de polen y a los óvulos, pero también a los agentes polinizadores. Algunas especies de aves, insectos y otros animales pequeños asisten a las plantas en su proceso de reproducción sexual. Estos organismos son los que llamamos agentes polinizadores,
ya que son los principales responsables de transportar y acercar los granos de polen de una flor con los óvulos de otra o de la misma. Una planta puede autopolinizarse cuando los granos de polen de sus anteras fecundan los óvulos de sus ovarios, o puede ocurrir polinización cruzada, cuando los granos de polen de las anteras de una flor fecundan los óvulos en los ovarios de otra flor diferente. ¿Cómo ocurre la polinización? Una vez que un grano de polen aterriza en el estigma del pistilo, este germina y produce un tubo llamado tubo polínico, que prolonga por dentro del estilo hasta alcanzar a un óvulo dentro del ovario. A través del tubo polínico, los granos de polen envían su núcleo celular para fusionarlo con el núcleo del óvulo a través del proceso de la fertilización. La fertilización antecede a la formación de la semilla y de los frutos. Como lo acabamos de comentar, la fertilización es el evento de fusión de las células sexuales femenina y masculina, gametos, que termina con la producción de una nueva célula, el cigoto. La formación del cigoto permite el desarrollo de la semilla y, cuando es el caso, de los frutos. Los frutos suelen ser dulces y jugosos o secos y carnosos, apetecibles para diferentes animales que se alimentan de ellos. Cuando un animal se alimenta de estos frutos, se come con ellos las semillas, las cuales contienen los embriones vegetales durmientes. Los embriones resultan de las primeras divisiones celulares del cigoto y pueden describirse como plantas en miniatura, que están comenzando a formarse. Al expulsar estas semillas con sus heces, los animales funcionan también como agentes de dispersión, pues estas semillas pueden germinar en el sustrato donde caen, generalmente lejos de la planta que las formó, produciendo con el tiempo una nueva planta. El último paso de la reproducción sexual es la germinación. La reproducción sexual vegetal termina cuando la semilla producida por la fertilización y distribuida por un animal entra en contacto con un sustrato y germina. La germinación de las semillas es un proceso delicado que requiere de diferentes condiciones especiales como humedad, temperatura, radiación solar, entre otros. La germinación consiste en el desarrollo del embrión en una plántula formada por una raíz y un tallo con primordios de hojas. Por medio de la raíz, la plántula, en crecimiento, se aferra al suelo y obtiene de él agua y nutrientes minerales, mientras que a través de las hojas realiza la fotosíntesis.